Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Y a todos un placer en esta nueva emisión. Ya estamos en noviembre. ¿Cómo ves, doctora? Y las noticias seguirán siendo pensadas y reflexionadas. Así es, mi querido Pepe, estamos ya en la recta final de este 2021, que afortunadamente, pues si no pasa nada catastrófico, vamos al segundo año de sobrevida a esta pandemia que por algo nos tocó, pero afortunadamente aquí estamos reflexionando noticias. Y sin más, Pepe, me gustaría comenzar con esta noticia de Bolivia que pone el foco rojo por el alto índice de niñas embarazadas y esta cuestión de reafirmar lo que implica el embarazo en una menor de edad. Pepe, te cedo la palabra. Sí, este es uno de los, vaya, ¿cómo decirlo? De los múltiples casos a nivel internacional y de los cuales México, pues lamentablemente tampoco ha sido ajeno. Ya nos ha tocado tener casos de este tipo en nuestro país. Y es el caso de una niña de 11 años que quedó embarazada por violación y que actualmente está sacudiendo a la sociedad en Bolivia. Esta menor que en un primer momento quiso acogerse a la interrupción legal de gestación y que en el caso de Bolivia pues está claramente permitida. En Bolivia la legislación permite el aborto en caso justamente de violación o en caso de riesgo de la vida de la madre, pero entonces interviene la ya famosísima Iglesia Católica para justamente intervenir, persuadir amigos, familiares, círculos cercanos, para que esta niña, que, bueno, insisto, que ya se encontraba internada en un servicio de salud de la región boliviana en Santa Cruz, es persuadida y además le ofrecen dinero mensual a la madre para que justamente sea retirada del hospital y sea llevada a una casa propia de cuidados de la Iglesia Católica para que pues finalmente vaya a ser nuevamente un caso trágico más de una madre niña. Y lo peor, esta niña fue violada por el padre del padrastro de la esposa, pues, es decir, la esposa en un segundo matrimonio, lo que sería, lo que hubiese sido el abuelo, pero que además el propio padrastro ya había abusado de otra de las hermanas. Una situación terrible, en este caso de esta persuasión fuerte e incluso poniendo dinero de por medio, evidentemente se trata de una familia humilde, para que fuera llevada a este centro de madre adolescente, dominada la Virgen María, una cosa así, ¿no? Para que tenga este bebé a una niña violada de 11 años por el padre de su padrastro. Una situación que evidentemente no solamente vulnera todo principio de justicia, todo principio de derechos humanos a la cual una menor llegaría a tener acceso, sino que además, pues ya incluso se habla de una especie de soborno. Terrible situación, una situación que lamentablemente se vuelve a repetir en uno de los países, en este caso en Sudamérica, pero que insisto, en el caso mexicano, lamentablemente ya se han dado casos de este tipo. Doctora Netza. Así es, Pepe. Y recordar que en base a esta situación y al incremento alarmante de niñas embarazadas en Bolivia y, bueno, en realidad en el mundo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y por el Comité contra la Tortura de la ONU enfatizaron que someter a una niña a un embarazo forzado es equivalente a tortura. Entonces, ojo con esto, porque la tortura está penalizada por cualquier cantidad de instrumentos u órganos internacionales y nacionales de todos los estados que conforman o forman parte de la ONU y que por lo tanto
están o quedan vinculados a estas normas o reglamentos que la propia ONU respalda. Entonces, esta situación, no sé, me dio un poco de risa eso de la famosísima Iglesia Católica, pero la famosísima Iglesia Católica tiene que, o sea, no está exenta de esta reglamentación, no está por encima de este tipo de leyes, y entender que forzar a niñas a cumplir con el embarazo o sea, a permanecer embarazadas y eventualmente tener un hijo de forma forzada está tipificado como tortura, igual a la tortura de las guerras y todo eso. Entonces, yo creo que a la famosísima Iglesia Católica, y lo decimos con respeto, pero entender que una cosa es la autoridad moral que en un momento dado puede tener, otra, las buenas intenciones de ayudar, pero los instrumentos internacionales son muy claros al respecto. Pepe. Sí, hay que recordar que por los datos en el caso de México, al menos durante hace un año, el año pasado, se hablaba ya que en nuestro país 50 niñas de 10 años de edad dieron a luz en nuestro país, ¿no? Y que, bueno, estas cifras se van elevando con niñas de 11, 12, 13 y 14 años. Y que en el caso de México, todas, evidentemente todas fueron víctimas de violencia sexual y que lamentablemente también fueron por cuestiones de parientes cercanos, ¿no? Es decir, estas niñas, madres de 10 años de edad, siguen teniendo hijos en nuestro país productos de violaciones, aun cuando en nuestro país, evidentemente, también la Secretaría de Salud o el área de salud tienen este mandato de garantizarles el acceso a la interrupción legal del embarazo. El caso de esta niña, pues evidentemente refleja justamente que todavía estamos muy lejos, pero muy lejos, no solamente por comprender, dirimir, ver todas las condiciones que rodean a algo no deseable, como ya lo hemos dicho en algunas otras emisiones, que nadie desea en realidad un embarazo, pero que lamentablemente no solamente ocurre entre mujeres adultas que por alguna situación pues tienen que tomar esta difícil decisión, sino que el punto extremo es que además de ser violadas, pues se les arrebata la niñez, se les arrebata todo este periodo de formación, obligándoles a ser madres y a sustituir los juguetes por un bebé de verdad. Doctora Netza. Un drama humano, Pepe, realmente un drama humano, y yo creo que aquí es donde la lucha por toda esta cuestión de protección a la niñez, de derechos reproductivos de las mujeres y de, en fin, yo creo que aquí es donde habría que canalizar todos los esfuerzos posibles para brindar la mayor protección a estas víctimas, niñas víctimas, que acaba siendo de todo un sistema que resulta insuficiente para darles la protección que ellas necesitan y merecen. En fin, confiemos en que este caso en particular tenga un final más grato y pues que eventualmente esa niña reciba la protección que necesita. Bien, pasando a otra noticia, Pepe. Bloomberg, un portal informativo, informó el mes pasado que nació el primer niño logrado por un nuevo tipo de detección de todo el genoma. ¿Esto en qué consistió esta nueva técnica? Bueno, en la detección de embriones poligénicos. Esta selección, fueron 4 embriones, se seleccionó uno, fue realizada por Genomic Prediction de New Jersey, una empresa que obvio cobra por hacer este tipo de situaciones. Y para poner un poco más en contexto, ¿qué es esto de los embriones poligénicos? Bueno, en este momento la técnica más utilizada para seleccionar un embrión para hacer una fertilización in vitro
es la técnica DGP, que consiste en que se detecta el embrión que tiene la menor posibilidad de que se exprese un solo gen, o sea, se atiende un solo gen, por decirte algo, la diabetes. Entonces, en esta cuestión se detecta el embrión que tiene la menor posibilidad de que se exprese el gen de la diabetes, es decir, un solo gen. Es muy acertada, tiene buen, digamos, buen puntaje en esta cuestión. Pero el embrión poligénico utiliza un algoritmo para detectar cientos o miles de variantes genéticas asociadas a riesgo de enfermedades específicas. Entonces, con este algoritmo, en teoría, y digo en teoría porque el problema es que todavía no tiene el nivel de certeza que tiene la técnica DGP, pero aquí es para, al ser más grande la variante, al detectar miles de variantes, bueno, se espera que se pueda evitar diabetes, cáncer, esquizofrenia, enfermedades cardíacas, en fin, o sea, como muchas más enfermedades. En teoría se obtiene un embrión más libre de enfermedades, más puro en este sentido, y esa es la característica del famoso embrión poligénico. Bueno, pues en septiembre acaba de nacer el primer niño logrado con esta técnica de detección de embriones poligénicos. Por supuesto, no está exento de controversia como todas estas tecnologías emergentes, aunque todavía no se logra que el algoritmo, por ejemplo, detecte cosas así, la inteligencia, que para muchos sería así como que sí, pero no se sabe, la realidad es que todavía no se sabe si se va a hacer realidad lo que la teoría y el algoritmo establecen. Si de verdad este niño, con este genoma seleccionado por medio de este algoritmo, efectivamente en la edad adulta no va a desarrollar estas enfermedades. En teoría así debe suceder, pero como todo en esta vida, se tiene que ver con el ojo derecho de la posibilidad, el ojo izquierdo del escepticismo y el tercer ojo de la prudencia. Se va a lograr que efectivamente en la vida adulta este niño que ya nació no desarrolle enfermedades crónicas como las que ahorita mencioné. En teoría debe suceder, pero no se sabe. Se va a tener la certeza absoluta pues hasta que ese niño llegue adulto. Mientras, pues está una controversia más a nivel teórico de que para fines prácticos estas ya son situaciones de eugenesia, todavía no tan positiva, porque no es de que manipulen, sino que solo seleccionan. De los 4 embriones seleccionan el que por algoritmo está libre de estas enfermedades. Pero eugenesia al fin. Pepe. Esto me recuerda mucho, y bueno, yo no soy muy experto en cuestiones de genética. Como ustedes, todo el mundo sabe, mi formación está dentro del terreno de la filosofía. De allí estoy haciendo reflexiones éticas en torno a estos dilemas. Y justamente una parte importante de la reflexión en el campo de la bioética son este desarrollo de estas nuevas biotecnologías, que en lo personal, cada vez que yo las escucho o intento comprenderlas, y me pongo a leer artículos y a revisar antecedentes para tener un poquito más de idea, pues voy entre el asombro, la maravilla y el terror, ¿no? Asombro, maravilla, un éxtasis de características de hasta dónde el ser humano ha desarrollado este tipo de desarrollos clínico-biotecnológicos, justamente pensando en mejores seres humanos, ¿no? No solamente a nivel de no tener herencias de enfermedades como puede ser la diabetes, el cáncer, etcétera, sino incluso para potencializar todavía más las facultades que un ser humano pueda tener a nivel intelectivo, a nivel auditivo, a nivel físico, etcétera, etcétera. Y no sé qué tanta relación
No sé si tú lo recuerdes, doctora Nessa, eso ya tiene algunos años. Bueno, algunos años es en el ámbito de la biotecnología, pues son siglos, porque pues, los avances son abismales. Pero ya en el 2016, concretamente en México, se hablaba del nacimiento del primer bebé con 3 padres, ¿no? Esta situación que fue así muy escandalosa, muy efervescente y que después de 4 o 5 años pareciera ser que no ocurrió nada. Si recordarás este bebé que habría que pensar que está pasando, ha de tener ahorita entre 5 o 6 años, si mi memoria no me falla, lo que hicieron justamente fue tener una selección, en este caso mitocondrial, de una tercera persona, dado que la madre tenía un defecto genético y bueno, lo que hicieron fue que seleccionaron una parte del genoma de la mamá, otra parte, la que hacía falta, la parte defectuosa, fue sustituida por esta donación, por ponerlo entre comillas, mitocondrial, pero que además fue realizada en México porque se suponía, y ese es parte del debate, ¿no? De que en México no tenemos estas regulaciones estrictas, ya que eran padres jordanos que contrataron a médico, tiene un nombre asiático, John Sang, ¿no? De este centro de fertilidad de New Hope en la ciudad de Nueva York, y que se vienen a México y justamente para poder rastrear este estudio y retirar la parte que pues no era una parte sana, ¿no? Y se hablaba ya entonces en ese momento del primer bebé que nace a partir de 3 padres. De allí se deriva pues el avance, insisto, nos lleva al asombro, pero también nos puede conducir a esto que se llama la eugenesia liberal, porque es un tema de justicia, ¿no? La eugenesia liberal consiste en que si bien durante toda la historia de la humanidad, le hace bien toda la historia de la humanidad, pues el hecho de que una persona naciera con algún defecto físico, pues era así un poquito como la ruleta rusa, ¿no? Es decir, puedes tú nacer en noble cuna, pero tener un defecto que de alguna manera pues te va a impedir disfrutar de toda la fortuna o toda la sangre azul con la cual has nacido, y por contraparte una persona humilde que pues tenía una capacidad física o intelectual que de alguna forma pues como que medio equilibraba, ¿no? Es decir, un poquito de justicia de la naturaleza, por eso se llama eugenesia liberal, porque la ruleta rusa, eso que más o menos alcanzaba a nivelar algunas situaciones entre quién tiene el dinero y quién tiene las capacidades físicas y mentales, pues era una cuestión, si bien influenciada por las características socioeconómicas, pues la cuestión biológica obviamente jugaba un papel central. Pero con este tipo de selección, este tipo de 3 padres, 4 padres, selección, todo lo que tú ya nos has comentado, pues evidentemente quien tiene la sangre azul y quien tiene todas las capacidades económicas fuertes, porque pues, estamos hablando que no es un tratamiento que te lo puedan dar en la clínica de la esquina, si es que estamos de acuerdo, sino que son inversiones millonarias, ¿no? Para este tipo de estudios, pues entonces quien tiene más no solamente tendrá más en el ámbito económico, sino que tendrá más, además, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la esperanza y de la calidad de vida y en el ámbito de las capacidades académicas. Sin lugar a dudas, estamos ante un terreno, una pendiente muy resbaladiza, en donde justamente la bioética, a partir de las reflexiones de la justicia y la equidad, nos pueden dar luz. No sé qué pienses, doctora Netz. Efectivamente, Pepe, es una situación, es un fenómeno que se vuelve complejo por las implicaciones a todos los niveles. Para empezar, cuestión de justicia e inequidad, porque solo tienen acceso los que realmente tienen posibilidades económicas para poder someterse a este tipo de tecnologías, que por supuesto sí tiene un impacto positivo en materia de salud pública. O sea, si ya desde tu conformación genómica vienes con estas ventajas, por supuesto, conforme el fenómeno se va a ir extendiendo, se va a acentuar, porque ya lo tenemos, de alguna forma ya lo tenemos. Las personas con privilegios que impactan, bien nutridos desde antes de nacer,
bien nutridos, con todos los dispositivos de salud a su alcance, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora se va a reafirmar más esa brecha de los privilegiados y los no privilegiados, de los que casi están sujetos a selección natural y los que pueden hacer inversiones de este tipo en materia de salud, que por supuesto a la vuelta de la esquina tendrá un impacto también abismal en materia de salud pública. Agrégale esta nota de eugenesia que de alguna forma o sea, como que fue el siguiente paso de utilizar esta tecnología que inició simplemente para seleccionar el sexo. O sea, inició donde las personas podían seleccionar si querían una niña, querían un niño, en fin. Bueno, pues como que este es el siguiente paso evolutivo donde empiezas a seleccionar qué genoma va a prevalecer. Suena muy loable y por supuesto que nadie en su sano juicio diría que está mal el seleccionar el genoma que le dé más oportunidad al individuo en materia de evitar enfermedades. O sea, eso es como que cae por su propio peso. El punto es cuando esto se empieza a globalizar y entonces empezamos a tener el estrato de humanos de mayor élite, porque ya involucra incluso esta cuestión genómica, versus el resto del mundo, que no van a tener acceso a este tipo de tecnologías. Y entonces ya, pues, esta nota eugenésica empieza a pesar, o sea, empieza a tener un peso mayor en términos de injusticia, inequidad, elitismo, brechas de estratos sociales, políticos, etcétera. Y si después el siguiente paso consiste en selección de genes que favorezcan la inteligencia, los talentos artísticos, entonces me parece que vamos a tener ahí otro problemón de otro tipo que yo creo que ya hasta tendría impacto antropológico. Por mientras, Pepe, pues nació ya el primer niño, el primer humano obtenido por embriones poligénicos y esperar unos años para ver que efectivamente la intención de que no desarrolle enfermedades crónicas, cardíacas, diabetes, esquizofrenia, etcétera, sea verdad. Pepe, pasamos a otra noticia en aras del tiempo, donde el Hastings Center el 26 de octubre publicó que el Centro de Recursos y Análisis de ELSI, que son las siglas de implicaciones éticas, legales y sociales de las nuevas investigaciones en genómica, bueno, pues publicó o hizo un evento, mejor dicho, hizo un evento donde puso en el plató el debate de la aplicación en la ley de datos genéticos, o mejor dicho, me explico mejor, la utilización de datos genéticos para la aplicación de la ley. Que bueno, nosotros por medio de las series televisivas, películas, etcétera, para fines prácticos es cuando por medio de estudios de ADN se detecta el asesino, se detecta quién fue el asesino, etcétera, etcétera. Pero el punto de la controversia es que no existe una regulación de dónde está el límite para uso de esta información. De tal forma que ni la ley, o sea, es decir, ni lo que aquí sería el equivalente a los ministerios públicos. Entonces, ni los ministerios públicos, ni los proveedores de atención o de servicios como las aseguradoras, ni en materia de investigación, hay leyes que establezcan con mucha claridad cuáles son los límites en el uso de este tipo de información. De tal forma que está como una puerta muy grandota, sin regulación alguna, libre, de tráfico libre, donde los datos de ADN están pues como que a la disposición de quien los tome. Pepe. Aquí nuevamente, ¿no? Entre el terror y la maravilla y el terror.
Y es que si tú recordarás, este debate pues empieza justamente desde el inicio, esos problemas éticos generados por este programa internacional del genoma humano, y que ya desde 1988, si mal no tengo memoria, ya se hablaba justamente de todo lo que venía a partir de la cuestión del desciframiento, ¿no? Del genoma humano. Y que el punto central era justamente un punto central, un punto medular, la discriminación genética. Y si eso lo llevas al terreno de la ley o al terreno donde las personas estemos obligadas a tener un registro genético, pues va desde que alguien, imaginémonos una persona que en ese momento sea un niño y que se conozca ya a nivel formal todo lo que va a desarrollar su genoma y que se sepa que cuando está adulto va a tener una insuficiencia cardíaca o un problema de la vista o ponle alguna cuestión de diabetes y demás, todo el proceso discriminatorio del cual va a ser objeto porque justamente el hecho de tener información de esta envergadura, pues nos va a llevar no solamente ya a una cuestión de una selección racista respecto de lo que ya tenemos encima, que es el color de piel, el dinero, sino que agrega además una cuestión genética, ¿no? Y por otra parte, también problemas como qué va a pasar con la aceptación o no del análisis del ADN personal, de la información que se pueda derivar de ella, o todavía más allá del ADN de las personas del análisis o de la información de una persona que ya muera y que se sepa que de una persona que ya ha fallecido, podamos detectar a toda la descendencia, es decir, a todos los que le quedan vivos, que puedan llegar a tener este tipo de problemas, ¿no? Creo que el asunto de la discriminación, ahora tendremos que decir discriminación genética, pues a nivel de ley, pues sin duda alguna es para que nos paremos de pestañas, doctora Netza. Sí, o sea, ya lo habíamos comentado cuando dimos la nota de la alerta que la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Bachelet, hacía sobre el uso de la información artificial. Y es esta cuestión de efectivamente la ausencia de límites, o por lo menos el establecimiento claro de cuáles son los límites. Aquí estamos hablando de otro tipo de información sensible con respecto a los sujetos, pero que más o menos aterriza en la misma situación de quién pone los límites, cuáles son los límites, no hay límites, no hay regulación, y entonces es la cosa de que están adquiriendo información sensible que no sabemos el día de mañana cómo se pueda utilizar. Y que puede aterrizar en cosas muy pragmáticas que afecten al individuo, como por ejemplo, quieres comprar un seguro de gastos médicos mayores y en lugar de, como ahorita, tu análisis ahí médico muy superficial, hasta cierto punto, simplemente se vayan al análisis de tu ADN. Y ahí resulta que estás propenso a 20,000 enfermedades y entonces tu prima del seguro de gastos médicos, por supuesto, se eleva exponencialmente porque resulta que tienes un montón de riesgos o un alto riesgo para esto, para el otro, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es que ahí, y al no haber regulación, pues las aseguradoras tienen tráfico libre a esta información. El otro es que por puro ADN, resulta que después pues salen con que tienes predisposición a lo mejor aquí ya me estoy yendo muy ciencia ficción, pero que resulta que eres familiar de un asesino y entonces también te consideras que tienen predisposición a ser un asesino y te niegan accesos laborales justo por la información de tu ADN o a quién se vincule tu ADN. Entonces empiezan estas líneas resbaladizas donde el uso prudente, confidencial,
racional, regulado, legislado de un material tan sensible, pues resulta que no hay. O sea, no existe esta regulación y entonces, en la medida en que las instituciones, los organismos empiezan a adquirir este material, pues empiezan a hacer bancos y bancos y bancos de esta información sin mayor moderación, y el problema es cuando ya se utilicen en los términos que tú mencionaste, discriminatorios, por ejemplo, discriminación laboral, negarte accesos laborales por lo que tu ADN, por la información que contiene, que puede ir desde vinculaciones sospechosas hasta que, por ejemplo, seas propenso a una enfermedad grave, genética, en fin, y diga, no, porque después hay que indemnizarlo, hay que darle seguro médico, bla, bla, bla. Entonces, que empiece este tipo de discriminación laboral, discriminación social, asociaciones delictivas, costos para adquirir servicios de salud, o sea, mayores costos, y entonces sí ya nos empieza a poner en jaque que nuestra información genética esté al alcance de cualquiera y sea utilizada de forma no tan grata. Pepe. Pues bien, yo creo que aquí el principio de la prudencia, el principio de precaución es el que tendríamos que apelar desde el campo de la bioética, ¿no? Un principio de precaución que nos indica justamente cuándo es necesario parar, porque si bien podemos llegar a tener un tipo de éxito, de logro como humanidad, los riesgos pueden superar en mucho al virtual avance que se puede llegar a obtener. Creo que hoy más que nunca el principio de precaución es uno de los elementos claves para este tipo de desarrollos, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe. Bueno, pues se nos terminó el tiempo para variar, pero me parece que vale la pena nuestra reflexión semanal por lo que está surgiendo continuamente en materia de bioética y pues saber cómo nos está alcanzando la historia. Pepe, nos despedimos, por favor. Muchísimas gracias. Esperemos que el invierno sea amable, que esta pandemia nos deje ahora sí avanzar, que esa curva que se ve a nivel internacional, que ya va bajando, no nos aparezca una nueva variante, y a seguir cuidándonos, que el periodo de la influenza, ya está aquí por las cuestiones del invierno, y sobre todo seguir pensando y seguir reflexionando en el campo de la bioética. Muchísimas gracias, porque las noticias en bioética, insisto, merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe. Y recuerden, biocultores, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Están bioéticamente informados. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Buenas noches.